para poder presentar su informe oral ante esta Junta Nacional de Justicia. Buenos días, señor. ¿Puede usted proceder? Muy buenos días, señores miembros de la Junta Nacional de Justicia. Estos minutos van a servir para poder demostrar de manera clara y fehaciente que respecto de mi persona se ha cometido de manera arbitraria y me he convertido propiamente en una estadística más para plantear o solicitar una propuesta de destitución, y que los aspectos propiamente que se dieron en estas investigaciones, que han durado mucho tiempo, son solamente de carácter legal, mas no tienen un contenido tan subjetivo como que se ha dado en mis casos para proponer esta, reitero, una propuesta de destitución. Se me imputa básicamente el haber emitido una resolución que concede una medida cautelar de no innovar fuera de proceso, amparándose en el artículo 636 del Código Procesal Civil, señalando que no tenía yo competencia y que estaría vulnerando el debido proceso, y que también habría vulnerado el deber de motivación de resoluciones judiciales al haber concedido casualmente esta medida cautelar de no innovar fuera del proceso. Se ha establecido como tipos legales el artículo 48, inciso 3, 12 y 13 de la ley de la carrera judicial. Sin embargo, cuando yo dicto la medida cautelar en la ciudad de Iquitos, no se dicta esta medida cautelar en función a un proceso civil, sino a un trámite de carácter arbitral. Se había solicitado en la ciudad de Iquitos ante la Cámara de Comercio de Loreto, ¿no?, que se emite una medida cautelar bajo el amparo del decreto legislativo 1071, el artículo 47, se dicta esta medida cautelar. Entonces no estamos hablando propiamente de una medida cautelar fuera de proceso, amparado en el Código Procesal Civil. Y la competencia básicamente me daba el hecho de que las partes, o una de las partes, había solicitado de la Cámara de Comercio el dictado, el inicio de un procedimiento arbitral. Y fíjense que la norma especial, que es esta ley arbitral, establece en su 10ª disposición complementaria, ¿no?, las disposiciones procesales de la norma respecto a cualquier actuación judicial prevalecen sobre las normas del Código Procesal Civil. Entonces no es aplicable el Código Procesal para este caso en concreto, como lo habían establecido el órgano de control para proponer la destitución en mi caso en concreto. Y fíjense, cuando el órgano de control interpreta la norma, el artículo 636 dice: usted es incompetente porque el juez de la demanda no era usted, y porque se debió presentar, era una medida cautelar fuera de proceso, y después debieron presentar la demanda, pero usted no era competente en razón del territorio. Entonces ese es el aspecto, la sustanciación que tiene el órgano de control. Sin embargo, doctores, cuando hablamos del Código Procesal Civil, que hemos dicho hace un momento, según la ley de arbitraje no es aplicable, no regula un tema de competencia improrrogable. No establece de manera expresa y clara que esta competencia, aun cuando hubiera sido incompetente, era improrrogable. Hay la posibilidad en el tema de la competencia territorial, de acuerdo al artículo 25, de acuerdo al artículo 35 del Código Procesal Civil, la posibilidad de la prórroga de la competencia. ¿Qué implica esto? Que las partes, aun cuando no sea competente el juez para conocer el proceso, pueden iniciar una demanda. Y si la otra parte decide contestar, ya le da competencia al juez. Si la parte demandada considera que el juez no es competente, va a plantear la excepción correspondiente y el juez resolverá en ese caso bajo ese supuesto. Cosa que no se dio. Y hay que entender una cosa muy especial en este tipo de procesos civiles. El único caso que el Código Procesal Civil hace referencia a la competencia improrrogable es el artículo 19 del Código Procesal Civil. Solamente en casos de derecho de sucesiones, el tema territorial es improrrogable. En los demás casos hay la posibilidad de que se pueda establecer la competencia territorial. Y cuando hablamos de sustento normativo, a lo que estoy haciendo referencia, fíjense que el artículo 48 de la ley de arbitraje, y quiero leerlo textualmente para poderlo entender y ustedes verifiquen que este es un tema propiamente legal y no es un tema funcional.
Las medidas cautelares solicitadas a una autoridad judicial, que fue mi caso, antes de la constitución del tribunal arbitral, que es lo que sucedió, no son incompatibles con el arbitraje ni considerados como una renuncia a él. Ejecutada la medida cautelar, la parte beneficiada deberá iniciar el arbitraje dentro de los 10 días siguientes, si no lo hubiera hecho con anterioridad. Si no lo hace dentro de este plazo, o habiendo cumplido con hacerlo y no se constituye el tribunal arbitral dentro de los 90 días dictada la medida, esta caduca de pleno derecho. Pero el órgano de control dice que yo no era competente porque yo no era el juez de la demanda. ¿Qué demanda se iba a presentar en este caso, señores? No se iba a presentar ninguna demanda porque el trámite propiamente del artículo 48 es la posibilidad que tiene el juez de dictar una medida cautelar que no se llama medida cautelar fuera de proceso y que inmediatamente cuando se da la medida cautelar, las partes tienen que informar al tribunal arbitral. ¿Para qué? Para que el juez remita esa medida cautelar ante el tribunal arbitral y ellos consideren o continuar con la medida cautelar o dejarla sin efecto. Entonces, el parámetro que dice el órgano de control dice: tú eras incompetente porque no eras el juez de la demanda según el 636. ¿Qué demanda se iba a presentar? ¿Y cómo podía considerarme yo incompetente si nunca se iba a presentar una demanda? Por lo tanto, el parámetro que establece para aplicarme esta sanción no tiene ningún sustento. Vuelvo a reiterar esa disposición final que hacía referencia a que las disposiciones procesales de esta norma respecto de cualquier actuación judicial prevalecen sobre las normas del Código Procesal Civil. No era aplicable a este caso, a esta investigación, la norma procesal civil. Y fíjense, algo más, y va a estar muy vinculado a lo que es el otro proceso, porque están acumulándose dos procesos judiciales acá, algo que hace referencia a la doctora Marianela Ledesma, que es actual presidente del Tribunal Constitucional, cuando señala con relación al tema de la competencia territorial. Dice, ¿no? La otra idea que también ocurre en el análisis es que se pueda recurrir ante un juez incompetente por territorio. O sea, aun cuando fuera yo incompetente por territorio, puedo hacerlo. Y esta competencia está dentro de la esfera de disposición de las partes, no pudiendo el juez declarar su incompetencia por territorio de oficio. Lo dice la presidenta del Tribunal Constitucional y lo dice también en sus comentarios al Código Procesal Civil, que la competencia territorial no debe ser un referente a contemplar por el juez para brindar tutela urgente. Es decir, las medidas cautelares, aun cuando un juez fuera incompetente, hay la posibilidad de que el juez las pueda establecer. Eso no impide, evidentemente, que las partes puedan cuestionar, ¿no?, a través de las excepciones que corresponden en cada caso en concreto. Habíamos señalado los artículos 24, 25 y 26 que hacen referencia a la prórroga convencional o a la prórroga tácita de la competencia. Y a mí se me ha imputado el artículo 48, inciso 12 de la Ley de la Carrera Judicial. Sin embargo, encontramos una sentencia del Tribunal Constitucional, la 06 del 2009, donde se había solicitado el proceso de inconstitucionalidad de varias normas, entre ellas el 48, inciso 12. ¿Y qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? Que declara en parte la demanda de inconstitucionalidad y dice: asimismo, la falta grave prevista en el artículo 48, inciso 12, que es el que se me imputa, de la Ley de la Carrera Judicial, solo existirá en tanto y en cuanto el juez no fije como uno de sus domicilios el lugar donde ejerce su función jurisdiccional. Entonces, el tipo que se me está aplicando para establecer una destitución o proponer una destitución tampoco tendría en este caso sentido. Entonces, no hay un principio de atipicidad que se da en este caso en concreto. El Tribunal Constitucional ha señalado los supuestos de tipicidad, sobre todo en estos casos en los que hay una infracción de carácter administrativa. Y hay una resolución administrativa también del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial con relación al tema de la motivación de resoluciones judiciales, ¿no? Establece que será falta grave, prevista en el numeral 13, inciso 48, que es el que se me imputa, solo será controlada disciplinariamente cuando se trate de supuestos de no motivación total o parcial. Ese es el supuesto. Ahora, no basta que el orden de control diga: tú no has motivado total o parcialmente, sino también qué es lo que dice esta resolución administrativa. El órgano de control está obligado a establecer de manera funcional e identificar de manera expresa, clara y precisa cuál es el supuesto específico de no motivación total o parcial, cosa que tampoco se ha dado al momento de establecer o de fijar la propuesta de destitución que se me dio en mi caso en concreto. Eso es con relación propiamente al proceso disciplinario 020 de 2018.
Como hay una acumulación, el otro proceso disciplinario se hace referencia al 04 del 2018 y también, en este caso, se me imputa también el haber emitido un mandato cautelar sin previo análisis sobre mi competencia. Solo 2 minutos para concluir, por favor. Ya, entonces, es que son, disculpe doctor, son 2 procesos y por el tiempo yo pediría que por favor pudieran darme un poquito más para poder desarrollar. 2 minutos más, por favor. Entonces, acá también se me está imputando básicamente este tema de no haber admitido una medida cautelar por tema de competencia, el tipo legal que han establecido. ¿Qué es lo que sucede en este caso en concreto, señores? Dicen que yo no soy competente en razón de la materia, porque habría emitido una medida cautelar en un proceso judicial, sin tener en cuenta que y hacen referencia que la ley de contrataciones establece propiamente que este proceso debió ventilarse ante un proceso civil y no ante un proceso constitucional. Y como la medida cautelar lo dicté en un proceso civil y este era un tema de un contrato de obra, no debió realizarse. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta, vuelvo a reiterar, que este era un proceso constitucional y como proceso constitucional sí podía yo dictar una medida cautelar. Y como lo dije hace un momento, la presidenta del Tribunal Constitucional de alguna u otra manera ha señalado lo que yo establecí en su momento, ¿no? Ahora, el tema es, me dicen, tú no debiste dictar una medida cautelar porque no eras competente. Sin embargo, en el proceso principal se declaró fundada la demanda y las partes no apelaron. Proceso constitucional, acción de cumplimiento. Entonces, si yo dicté una medida cautelar y no era competente en razón del territorio, tampoco lo hubiera sido en el proceso principal. ¿Por qué no se me investigó en el proceso principal? Y vuelvo a reiterar, el proceso principal quedó consentido y ejecutoriado. Entonces, y quiero hacer referencia, y les decía hace un momento, y con esto voy a concluir, que cuando se me aplica el tema de la sanción, no se establece el artículo 50, no se establece el grado de participación, concurso de persona, nunca se ha averiguado. Fíjense, doctores, yo durante el tiempo que estuve como juez, fui un juez que tuvo 2 veces bono jurisdiccional por mejor producción. El Colegio de Abogados de Loreto me dio felicitaciones por estar al día en mi despacho oficial. He sido una persona que ha escrito algunos libros, algunos artículos jurídicos, he sido epónimo de una universidad en la ciudad de Iquitos, pero eso no se ha tomado en referencia cuando se me sanciona. Y se habla de la competencia territorial, y con esto ya acabo. Sin embargo, en la época que yo dicté estos procesos, estas medidas cautelares, que se me dice que soy incompetente, tienen ustedes enviado ese documento en el cual una relación de procesos judiciales en los cuales jueces incompetentes dictaron sentencias sobre el fondo y el Tribunal Constitucional dijo, ustedes no eran competentes para conocer improcedente la demanda. A ninguno de estos jueces se le abrió ningún proceso de investigación y mucho menos tienen propuesta de destitución. 2. He dictado muchas resoluciones judiciales en las cuales la sala en la cual yo participaba me declaraba incluso incompetente. Tú eres incompetente porque este proceso es contencioso administrativo y por lo tanto nula tu resolución. Tú eres competente porque incluso el Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral dice que tú eres incompetente. Y en todos estos casos, pese a que el superior en todos los supuestos revocó mis resoluciones, el Tribunal Constitucional declaró fundada todas estas resoluciones judiciales. Entonces, yo lo que quiero llegar a advertir es que respecto de mi persona se está haciendo un escarnio y no son son temas de carácter subjetivo que están viendo para proponer mi destitución y como ustedes pueden ver todo es de carácter objetivo lo que yo he señalado, lo que yo he resuelto en su momento amparado por las normas, amparado por criterios jurisdiccionales y lamentablemente vengo siendo objeto, como lo dije en su momento, de una estadística más de proponer una destitución. Incluso este proceso judicial, señores, relativo al consorcio Requena, a mí me suspendieron por 15 días, pese a que el Tribunal Constitucional dijo que yo era competente. Tengo un proceso de amparo, 4 años, señores, hasta ahora no notifican, y en 4 años he quejado al juez en varias oportunidades y no tiene ningún proceso abierto hasta la fecha. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor? No puedo proteger mis derechos como juez, lo que he hecho de carrera judicial, porque empecé como secretario especializado, relator, secretario de sala, para llegar a juez supernumerario y juez titular. Y he hecho todo lo posible por hacerlo mejor y lo digo de manera expresa y lo he demostrado con el tema relativo a la producción, al nivel académico, pero sin embargo se me castiga por hechos que ustedes están advirtiendo son de carácter subjetivo.
y legalmente lo que yo he hecho está amparado por la ley. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rioja. Invito a las señoras y señores miembros de la Junta Nacional de Justicia a formular preguntas al magistrado si es que lo tienen a bien. Bien, si no hay ninguna interrogante para el magistrado, entonces la causa queda al voto. Gracias, señor.